Bienvenidos al canal. Hoy les voy a mostrar cómo hago la pizza casera en casa. Es una pizza que a nosotros nos gusta mucho porque es una pizza con cuerpo, con una miga muy aireada, muy liviana, crocante por debajo y con mucho queso al estilo argentino. A la pizza le vamos a poner en primer lugar 2 tazas de agua tibia y reservamos un poco más por si nos hace falta. 5 gramos de levadura en polvo y 2 cucharadas de aceite de oliva. Y le vamos a poner un poquito de azúcar, una media cucharadita de azúcar para ayudar a la levadura a que trabaje. Es levadura seca, instantánea, de la que conseguís en cualquier supermercado. Removemos para que se disuelva el azúcar, la levadura, se mezcle bien con el agua. Le vamos a agregar 4 tazas de harina todo uso, y lo vamos a mezclar. Después que pusimos parte de la harina, le agregamos una cucharadita de sal. Ponemos toda la harina. Le agregamos un poco más de agua. Las masas, cuando hacemos panes o pizzas con levadura, cuanto más húmeda está la masa, más tierna después sale la miga. Entonces vamos a hacer esta masa así como la vemos en la imagen. La vamos a trabajar con una pala de madera, como estoy haciendo yo, con una espátula. La vamos a tapar y vamos a dejar que el tiempo empiece a hacer su trabajo. La tapamos, la dejamos descansar y después seguimos. Ha pasado 1 hora desde que hicimos la masa. Esta ya se ha relajado y ahora lo que vamos a hacer con una espátula, vamos a ir llevando la masa de los costados, llevándola hacia el medio, para que de esta manera la masa empiece a relajarse, a airearse, y volvemos a dejar la masa, que el tiempo siga trabajando en la masa. Pasó 1 hora más. Lo primero que vamos a hacer es poner un papel manteca. Vamos a aceitarlo para que no se nos pegue la masa, y vamos a volcar la masa acá. Aceitamos un poquito las manos para poder trabajar la masa. Esta masa tiene unas características totalmente distintas a lo que estamos acostumbrados a ver. Masas con harina. En esta masa, el único momento en el que tomamos contacto con nuestras manos en la masa es y utilizando un poco de aceite y no de harina. Una vez que tenemos la masa así, que la ubicamos en el molde, este es un molde de 16 pulgadas, va a salir una masa bastante grande. La pongo en el horno, pero con el horno apagado, totalmente apagado, y la dejo ahí descansar
Otra de las particularidades que va a tener esta pizza es que no va a llevar salsa de tomate, sino que va a ser lo que en Argentina se llama fugaceta. Va a tener mucha queso mozzarella y cebolla y un poquito de aceite de oliva, pero eso lo vamos a ver más adelante. La masa ya está lista para ir al horno. El horno está precalentado a 450 grados y ahora a la pizza, a la masa, le vamos a poner cebolla, que es un preparado que hice. Piqué una cebolla mediana, la piqué, corté en juliana, la puse en un bol con abundante agua hirviendo para que le quite toda la acidez de la cebolla. La dejé ahí aproximadamente 1 hora en el agua caliente, después la escurrí, la puse en un bol con aceite de oliva, sal, pimienta, orégano y 2 o 3 dientes de ajo picados. Esto es lo que le estoy poniendo por encima a la pizza, y después, cuando ya tenga unos 10 o 15 minutos de cocción, le vamos a agregar el queso. Le agregamos un poquito de aceite de oliva y la llevamos al horno 450 grados en la parte más baja del horno por 10 o 15 minutos. Pasaron 15 minutos con el horno 450 grados. Le quito el papel manteca y ahora le vamos a poner el queso. Como les dije antes, esto va a tener mucho queso porque como no lleva salsa, ...5 minutos en el horno para que se derrita el queso. Lo acabo de sacar. Le vamos a dar un último hilito con aceite de oliva, un poquito más de orégano, y ahora la vamos a cortar para ver cómo quedó. Este es el resultado final de una pizza, focaccia, fugaceta, como ustedes la quieran llamar. Esta es la pizza que comemos en casa.